Bueno, buenas tardes. Pues empezamos este seminario sobre Manolo Sumer. Bueno, tengo que decir, antes que nada, agradecer al SICUS de la Universidad de Sevilla el hecho de hacer posible este seminario sobre una figura tan especial, tan importante como Manolo Sumer, en mi opinión, uno de los cineastas más brillantes del cine español y, en mi opinión, también el más importante que tenemos en Andalucía por su trayectoria, como se va a hablar aquí en estos días, ¿no? De la trayectoria, los éxitos, tanto de crítica en sus primeras películas, como comerciales, en una dilatada carrera de 20 títulos, aunque murió muy joven, con 58 años, no solamente de éxito en España, sino también de éxito internacional, ¿no? Sobre todo con Adiós cigüeña Dios, que se pudo ver en muchísimos países y que en algunos países de América del Sur pues estuvo entre las más taquilleras, ¿no? De hecho, según la publicidad de la época, Adiós cigüeña Dios batió al Padrino de Coppola, la primera. Entonces, pues agradecer eso, la gentileza del SICUS de acoger este seminario, en el que, bueno, a través de 4 conferencias y 3 mesas redondas y un ciclo de 4 películas de las más destacadas de Manolo Sumer, pues vamos a abordar la figura desde varias ópticas, ¿no? No solamente como director, sino también como actor, como productor, como guionista, también su faceta de humor gráfico. Y tengo también que excusar 2 ausencias, la de Fran G. Matute, que coordina este seminario junto conmigo, y también de la familia Sumer, con de su hijo mayor, Manolo, que inicialmente estaba previsto que él inaugurara este seminario, pero está incapacitado por una enfermedad molesta, no grave, pero sí incapacitante, entonces es imposible que salga de su casa, además vive como a 30 minutos de Sevilla, entonces es muy, muy complicado. Y bueno, no ha podido ser. Entonces hemos replanteado esta primera sesión del seminario. Yo creo, o sea, inicialmente iba a ser una aproximación personal, como Sumer como persona, por su hijo mayor, y después una visión más crítica, analizando su trayectoria, y al final hemos optado por cambiarla. Entonces van a ser 2 análisis muy diferentes, pero hechos por 2 críticos de cine, muy, muy destacados en nuestra tierra. En un primer momento, ahora a las 6, José Luis Ordóñez, que va a hacer un repaso a su carrera, su trayectoria como director, en las distintas etapas, y va a ser, digamos, un análisis, una lectura, digamos, cronológica, y a continuación Enrique Colmena, otro destacado crítico, pues va a ser un análisis del cine de Sumer, pero por temas, o sea, cuáles son las constantes temáticas que están presentes en su filmografía. Y ya a partir de mañana 2 conferencias de las que sí entramos ya en temas más concretos, más específicos, como es el tema de la censura y como es también la faceta de humor gráfico. Y ya sábado y domingo, mesa redonda con otros planteamientos. Y bueno, yo creo que te dejo ya con la conferencia. José Luis Ordóñez es, bueno, lo presento antes como crítico de cine, pero además de crítico es también escritor, cineasta. Todos los sábados colaboras en un programa de Canal Sur Radio que conducen Pepe da Rosa y Ana Carvajal. Y bueno, también es autor de varios libros. En fin, es una persona bastante polifacética, pero con muchísimo interés, muchísimo foco en el tema del cine. Así que nada, muchas gracias por aceptar participar y ya te dejo con la conferencia. No funciona, ¿no? ¿O sí funciona? ¿Funciona? Sí. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por asistir hoy a esta inauguración del seminario Sumers. Muchas gracias a Miguel Olid por invitarme. Y la verdad es que cuando me lo dijo, me planteó la posibilidad de hablar de la filmografía de Sumers, pues me apetecía mucho, porque hace un año estuvimos grabando un documental en el que uno aprovecha para revisar, para ver obras que a lo mejor no había visto en su momento. Entonces tenía la obra de Sumers pues muy, muy fresca, las 20 películas en 3 décadas. Y tenía todo tan fresco y me había parecido tan apasionante el viaje que dije, oye, pues voy a escribir un libro. Pero después se me pasó la... Porque digo, si alguien tiene que escribir un libro de Sumers, mejor que lo escriba Miguel Olid. Pero eso no quita para que escribiese, o hubiese escrito en ese momento, hace un año, un posible prólogo a ese libro que ya nunca voy a escribir, ¿no? Y digo, bueno, pues cuando me llamó el otro día, pues digo, mira, puedo aprovechar
la conferencia para leer, es un prólogo cortito, ¿no? Son 3 o 4 folios, para leer qué escribí para ese libro que no va a existir, pero que va sobre toda la filmografía de Summers, ¿no? Bueno, entonces, eso al final, pues si hay tiempo, igual os lo leo. Esta conferencia se llama Análisis de la filmografía de Manolo Summers, evolución y etapas. Muy bien. Claro, a la hora de... Lo más fácil, yo creo, a la hora de pensar en etapas en la carrera de Summers es que, teniendo en cuenta que hace cine durante 3 décadas, los 60, los 70 y los 80, pues sería dividirlo en esas décadas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque los 60 yo creo que es la época pues, donde explota artísticamente, donde ofrece, yo creo, lo mejor de su cine. Los 70 yo creo que van marcados por un éxito comercial arrollador, que lo comentaba antes Miguel, que es con Adiós cigüeña, adiós, que es como bueno, pues una película que está en cartel, pues no sé si un año y pico en España, que provoca una secuela. Y todo eso, bueno, pues nos lleva a los 80, que arranca con una película absolutamente innovadora para Summers, algo diferente, que eso después lo comentaremos, pero me parece... Aunque a mí es una película, la de Ángeles Gordos, que no acabo de entrar en ella, sí aprecio mucho que este señor, con 20 años de carrera detrás, quiera en ese momento hacer algo absolutamente diferente a lo anterior. O sea, no es ni del Rosal Amarillo, no son esas películas de descubrimiento de la sexualidad, no es una película de sketches, de gags, es otra cosa, ¿no? Es como una especie de su visión de la comedia clásica americana, ¿no? Pero es un fracaso y eso le aboca al éxito, porque desde entonces, el resto de la década de los 80, pues tiene ahí las películas de la cámara oculta, tiene La Biblia en pasta, la película de los hombres G, con la que acaba los 80, y entre medio tiene una película muy personal que yo creo que tiene un tramo final maravilloso a la altura de la primera parte de la carrera de Summers, que es Me hace falta un bigote, ¿no? Entonces, bueno, así a grosso modo, pues se podría dividir la carrera de Summers en esas 3 décadas, pero no lo vamos a hacer así. Lo voy a dividir en 5 etapas, porque ya, bueno, pues recordando, volviendo a ver algunas películas y tal, la evolución de Summers, esto tiene mucha gracia porque uno piensa que un director de cine, un escritor, pues a lo mejor alguien se puede pensar que en su casa él piensa cuál va a ser su evolución como autor, o se va a marcar las etapas de su carrera como autor, como escritor o como cineasta. Y la verdad es que eso no depende para nada del autor, sino que depende de las diferentes circunstancias que hay en su vida. Pues si tiene un éxito, pues a lo mejor lo quiere repetir. Si tiene un fracaso, pues a lo mejor quiere hacer algo totalmente diferente. Y yo creo que eso es lo que marca, como la de cualquiera casi, la carrera de Summers, ¿no? Entonces, yo lo he dividido en 5 etapas. La primera etapa van a ser sus 4 primeras películas, que empieza con Del Rosa al Amarillo, año 63. Después tendremos La Niña de Luto, El juego de la oca y Juguetes rotos, ¿no? Del Rosa al Amarillo, yo creo que el que la ve por primera vez se queda un poco... sobre todo mi generación, a lo mejor, que recuerda a Summers. El primer recuerdo que tengo de Summers es de los 80, de las películas de la cámara oculta. Pues estaban en todos lados, en el videoclub, en los cines, en los estrenos, en los cines de verano. Recuerdo el tráiler de La Biblia en pasta, recuerdo las películas de los hombres G cuando estaba en el instituto. En fin, ese es el recuerdo de Summers, que no tiene nada que ver con el arranque de su carrera. Aparentemente, porque después vamos a buscar alguna conexión, ¿no? Pero volviendo a Del Rosa al Amarillo, es una película en blanco y negro, es una película además premiada, es decir, su primera película, olvidándonos del cortometraje que hace en el 59, que era El viejecito, si no recuerdo mal. Es su primera película premiada en el Festival de San Sebastián, una película en blanco y negro, pero con alguna pincelada de color. Pues es una película que ya nos ofrece una de las constantes de Summers, que yo creo, o lo que a él le interesa del cine, que es la realidad. Yo creo que él busca el realismo, en ese blanco y negro, esas caras, esos rostros que vemos en la calle.
se aleja del cine, pues por ejemplo, del cine clásico, ¿no? Del cine clásico de Hollywood, y no tiene nada que ver, busca más el realismo, a lo mejor, que se hace en Europa, ¿no? Ese tipo de cine más de la calle, ¿no? Y busca referencias reales, ¿no? Busca referencias reales en la película. Pues tenemos referencias a cómics de la época, como El Guerrero de Antifaz, o tiene referencias a anuncios de radio y televisión, ¿no? De lo del Colacao, con la cancioncita famosa y todo eso, ¿no? Y después aquí nos cuenta dos historias románticas, ¿no? Una historia de amor que se desarrolla pues, con un niño y una niña. Y después tenemos una historia en la otra parte de la vida, de dos ancianos, ¿no? Un anciano, una anciana. Y bueno, hace cosas además, estilísticamente, que a mí me fascinan, porque en esta película hay un momento con el niño y con la niña que se están cogiendo de la mano en una escena. Tenemos de repente plano detalle, plano de los ojos, plano de la mirada. O sea, es como si fuese un espagueti sentimental. En lugar de un espagueti western tenemos como la planificación y la dinámica de un espagueti western, pero solo que no hay tiros, no hay balas, es en blanco y negro y es romántico, tiene un componente sentimental, ¿no? Y eso es maravilloso, ¿no? Y después la historia, por ejemplo, de los viejecitos. La historia de los viejecitos es maravillosa porque son dos viejecitos que él se sienta siempre en el banco de un patio y ella siempre lo observa desde el piso de arriba, ¿no? Y un día él le plantea a ella fugarse, ¿no? Que se vayan juntos, ¿no? O sea, vámonos de aquí, ¿por qué tenemos que estar aquí encerrados? Y planean marcharse, planean fugarse. Y cuando llega el momento quedan, creo que era en una especie de escalera que les permite salir de las instalaciones de donde están, ¿no? Tienen que pasar por un muro. Y nos quedamos con el plano de él esperándola a ella, que no va, pero él decide subir y decide marcharse y fundimos a negro, ¿no? Se funde ahí a negro. Siguiente plano, volvemos al sitio, no sé si era una residencia, un convento de monjas o algo así. Ella desde arriba, como siempre, observa el patio y con melancolía ve como ese banco donde él se sentaba siempre ahora está vacío. Y tú dices, ¡oh, qué triste! Y de repente vemos que entra el hombrecito en plano y se sienta en su banco. Es decir, que el fundido a negro nos indica que realmente no llegó a salir del sitio, de este convento de monjas, sino que se queda por ella. Es decir, me interesa muchísimo el mensaje que tenemos en las primeras películas de Summers, porque el mensaje de esta película, en esta historia en concreto de los dos viejecitos, es que se sacrifica la libertad de escapar por el amor. Es decir, él prefiere el amor a la libertad, ¿no? Y ese es un poco el mensaje que nos quedamos al final de la película, ¿no? Es una película además que tiene mucha música, tiene mucha realidad, en fin, creo que es una maravilla. Quédense con ese mensaje. Sacrifico la libertad por el amor, porque en La niña de luto, al año siguiente, en el año 64, que es su segunda película con Alfredo Landa, pero que no tiene nada que ver con las clásicas películas que se asocian al landismo, por lo menos yo no la veo así. Es una película en color, ya nos olvidamos del blanco y negro, pero es una película con mucha muerte y mucho humor negro, o sea, un humor negro tremendo, ¿no? Es una película que también tiene mucha música, ¿no? Y además hace Summers una cosa que aquí ya lo que hace son directamente interludios musicales. O sea, hay un grupo, hay una familia, y de repente pasan 3 minutos tocando, cantando una canción que a mí me recuerda un poco a lo que hacía Edgar Neville, también en algunas películas, que de repente tenía esos interludios musicales y paraba un poco la historia y después seguíamos, ¿no? Aquí la historia que tenemos en esta película, que por cierto se llevó una mención especial en el Festival de Cannes, o sea, ojo, 2 primeras películas, una premiada en San Sebastián, la otra premiada en Cannes, pues lo que nos cuenta un poco es la historia de este señor, que es Alfredo Landa, que vive en este pueblo, ¿no? Y que tiene que aguantar el luto de la novia, ¿no? Claro, y estamos en los años 50, 60, ¿no? Y el luto de una mujer es algo muy serio. Entonces no pueden hacerse de fiesta, no pueden estar juntos, no pueden ir al cine, no pueden hacer nada, ¿no? Y claro, esto, imagínense el personaje de Alfredo Landa, pues
esas ganas que tiene de estar con su novia y pasarlo bien, pues ahí el hombre constreñido, siempre angustiado, es un poco como está siempre, ¿no? Y bueno, de hecho hay un momento en la película que desesperado, hay un gag, ¿no? que le dice a la novia, lo ve desesperado, ¿qué puedo hacer por ti? Siempre de negro la novia, por supuesto, porque tiene que guardar un año de luto, un año largo, ¿no? En ese pueblo de la Sierra de Huelva, creo que es, o de Huelva, de la provincia de Huelva. Entonces, pues él le dice, pues, ¿qué quiero hacer? Pues ir al cine, ¿no? Van al cine, lo primero que ven es el nodo con una noticia de cañaveral, con el cohete a punto de despegar, con las tribus salvajes ahí saltando. En fin, es como una metáfora bastante clara, ¿no? de los deseos que tiene el propio Alfredo Landa sobre su novia. Llega al final de la película, ya ha pasado el año, ya parece que lo va... Bueno, pues que ya va a dejar el negro, va a dejar el luto, pero no, porque resulta que se muere ahora otra persona, que no recuerdo si era el padre o la madre o alguien de la familia, y tiene que volver a guardar otro año mínimo de luto. ¿Qué pasa? Que ya Alfredo Landa no aguanta y Alfredo Landa pues, decide irse, se va. El final de la película es así, es una película en la que te ríes, pero acaba con que él se va, con lo cual aquí él sacrifica el amor por la libertad. O sea, él prefiere salir de ese ambiente, de esa angustia que le genera, ¿no? Esas costumbres y tal, y abandona el pueblo, abandona su amor, pero a cambio va a obtener su libertad, ¿no? Esto es en el año 64. Uno pensará, bueno, pues ya, a ver si ahora se pone optimista Summers en la próxima película, ¿no? Porque claro, estamos hablando del señor que en los 80 nos hace reír y jiji, jaja y tal. Pues bueno, en el 66 tenemos El juego de la oca, que no gana, creo que no gana nada, pero sí está en el Festival de Cannes, y continúa colaborando con Pilar Miró, con la que ya había colaborado, creo, en La niña de luto, ¿no? Y El juego de la oca es una película que a mí me parece... entiendo que haya gente que no le guste, a lo mejor, o que incluso la odie por algunos detalles, porque El juego de la oca yo creo que es una mezcla entre John Cassavetes, pero John Cassavetes de Shadows, esta película de los finales de los 50, con muy bajo presupuesto, blanco y negro, es un cruce entre eso y Benny Hill. Porque si pensamos en John Cassavetes, si pensamos en Shadows, pues tenemos un cine hecho cámara en mano, hecho con un montaje muy abrupto, el eje se lo pasan por el forro, saltos de eje, en fin, cambios de plano, pero tiene un ritmo casi como de jazz, pero eso genera un ritmo a lo largo de toda la película, ¿no? Y eso está muy bien y tal, pero de repente eso se combina con otras escenas donde hay cámara rápida, que te quedas tú, bueno, pero esto entonces no es una película artística, no es una película seria. O escenas donde de repente un personaje piensa algo y se ve como un vampiro comiéndole el cuello a su víctima, ¿no? O sea, son cosas que te dejan desconcertado en el año 66, ¿no? Son cosas que tú dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? En una película que habla de un señor que está casado, que tiene hijos, pero que, bueno, se plantea o puede o podría tener una infidelidad con una señorita, ¿no? Entonces, aquí tenemos este contraste difícil entre estos dos estilos, estilo artístico, cine independiente americano, blanco y negro, con un estilo que nos mete de repente como pequeñas pullas o pequeñas escenas locas donde, bueno, pues, ¿qué pasa aquí, no? De nuevo, estamos hablando aquí del amor o del desamor, estamos hablando también de, bueno, pues este hombre, por ejemplo, está casado, tiene hijos, pero se siente prisionero, por eso se plantea la posibilidad de tener ese romance con esta chica. Entonces, bueno, a mí es que me fascina esta película porque si del rosa al amarillo se sacrifica lo que es la libertad por el amor, en La niña de luto se sacrifica el amor por la libertad, aquí tenemos un protagonista que no se atreve a dar el salto, no se atreve a ser infiel o abandonar su matrimonio y sus hijos. Es decir, aunque hay una canción que habla de la nada, creo que era al principio, no sé si se repite al final, que habla de la nada, de que no hay nada antes de morir, antes de nacer, y que no hay nada antes de morir, y eso podría incitar a lo mejor al personaje, al carpe diem, a vivir el momento y tal.
Pero no, este señor prefiere quedarse al final con una cara muy angustiada, o sea, no es que se quede feliz tampoco, se queda como angustiado, con su mujer, con sus hijos, con lo cual en esta película se sacrifica el amor, porque parece que está más enamorado de la otra que de la propia esposa, se sacrifica el amor y se sacrifica la libertad, ¿no? O sea, es como un final pues muy pesimista lo de la niña de luto. O sea que estoy alegrando la tarde con todos estos mensajes positivos de Summers, pero es que arranca así. Y uno dice, ya, lleva 3 películas, esto ahora nos va a tocar una comedia, una comedia loca. Pues no. Summers en el 66 también hace un documental que se llama Juguetes rotos, que es un documental, pues para que se hagan una idea, es un documental que si se hiciera el equivalente, pues sería, pues yo qué sé, imaginemos un futbolista ahora muy conocido, pues Sergio Ramos, ¿no? Que es aquí y que hace poco volvió al Sevilla y tal, pues Dios no lo quiera, ¿vale? Pero imaginemos que a partir de ahora, como el Sevilla está ya a punto está luchando por no bajar y tal, en fin, está pasando un mal momentillo, a ver si se le pasa y se recupera. Pero imaginemos que a partir de ahora, por los motivos que sean, la vida de Sergio Ramos da un giro radical, de repente pierde todo el dinero que ha ganado, pierde los amigos y desaparece de la circulación y no sabemos nada de él. Y dentro de 30 años o 40 años se hace un documental donde descubrimos que este hombre es un absoluto desconocido, ha sido olvidado, y vas a él con tu cámara porque estás grabando un documental de Juguetes rotos. Y de eso va Juguetes rotos, va de estrellas, del toreo, del boxeo, del fútbol, de los años, yo creo que de los años finales de los 20, años 30, absolutas estrellas aquí, en el país, en España, y que por el motivo que sea, pues ahora son juguetes rotos, han perdido todo y nadie se acuerda de ellos, ¿no? Esto vuelve aquí, o mantiene Summers el blanco y negro. Recordemos, rosa amarillo, el juego de la oca, Juguetes rotos, seguimos con el blanco y negro. Y es un documental que sigue a diferentes personajes a ver qué ha sido de ellos ahora. Es un momento además en el que no hay televisión, no tenemos la saturación que hay ahora de programas y tal, con lo cual es la vía que tiene la gente para saber qué ha sido de sus héroes. Es llamativo, por ejemplo, boxeadores, ¿no? Ahí sale Paulino Uzcudun, pero hay otro, que creo que era Luis Vallespín, que había sido campeón de España, y que este hombre estaba vigilando a los niños en un colegio. Entonces va Summers con su cámara y lo graba ahí. Hay otro, que no recuerdo el nombre, que lo graba y tiene unos temblores, no sé si está en un aparcamiento de coches, vamos, una cosa tremenda, ¿no? La historia que a mí más me impacta, por eso ponía el ejemplo de Sergio Ramos, es el del futbolista Guillermo Gorostiza, futbolista que además es una pieza muy bien construida, porque primero te plantea quién es este señor. Es la estrella que ganó de las 5 ligas, 4 copas, que fue extremo de la selección española durante 12 años, y de repente, bueno, pues preguntan, investigan, todo esto en plan documental, y al final descubren que está en un sanatorio, solo, sin dinero, sin nadie que se acuerde de él, ¿no? No recuerdo ahora si era un sanatorio o era un asilo, pero bueno, abandonado absolutamente, y el hombre habla, comenta a cámara todo esto, ¿no? Y es absolutamente desolador. Para cerrar el documental, Summers también hace algo visualmente pues, espectacular, que es coge a un torero que es Nicanor Villalta, que también fue una estrella, pero le pilla la guerra civil, entonces bueno, pues todo se acaba para él. Entonces lo que hace para él en la entrevista es que lo lleva a una plaza de toros para que toree su último toro, ¿no? O algo así, para que toree su último toro. Y tú dices, oh, qué bonito, ¿no? Es como un detalle bonito. Pero claro, eso lo acompaña de las gradas completamente vacías. Y entonces tú dices, bueno, ya no es tan bonito, ¿no? Es como, parece que el pasado es bonito, pero el pasado se acabó, ahora no eres nadie. Aunque te hayamos traído aquí para el documental, no hay nadie que te vea, te verán los espectadores si te ven, que realmente tampoco lo vieron los espectadores, porque Juguetes rotos no lo vio nadie, casi, en su momento. Entonces, pues... bueno, pues es un documental que no sé si es no es nada fácil de ver este documental,
pero es una maravilla. Te pone la carne de gallina, sobre todo algunas historias y sobre todo algún detalle visual como el que he comentado de la Plaza de Toros, con este señor ya mayor, con 70 años, toreando para nadie, porque ya nadie se acuerda de él, ya nadie le ve y ya nadie le escucha, ¿no? Pues esta sería la primera etapa de Summers, que como ven pues no es muy alegre, pero es absolutamente brillante, ¿no? Yo creo que empieza una segunda etapa muy claramente con No somos de piedra, en el año 67. Volvemos a Alfredo Landa, volvemos a la comedia, pero a una comedia, yo creo, muy que mantiene constantes del cine de Summers, y que eso está muy bien. ¿Por qué digo que es el comienzo de una segunda etapa? Porque los dos primeros planos de esta película yo creo que son muy significativos. Aparece un reloj que, como sabemos, representa el tiempo, ¿no? Y vemos un detalle del personaje de Alfredo Landa que coloca el cartel de cerrado. Yo creo que Summers escarmienta después de Juguetes rotos y dice, ¿que no queréis cine artístico? Vale, pues se acabó el cine artístico y ahora os voy a dar un poco más de lo que os puede gustar, aunque yo mantenga algunas de mis constantes, ¿no? Y yo creo que eso está claro, yo creo que eso es un mensaje muy claro en ese arranque, al menos vistas las películas hoy día de manera consecutiva, yo creo que... y volvemos al color, o sea, se acabó el blanco y negro, esa es otra, ¿no? Se acaba el blanco y negro y pasamos al color, ¿no? Un color que ya tenía con Alfredo Landa también en La niña de luto, ¿no? Aquí tenemos un guión también, como casi siempre, de Summers y acompañado de Juan Miguel Lamet. Y aquí la historia que tenemos es una historia curiosa también porque es una pareja, el marido es Alfredo Landa, claro, que busca mujeres para que sean asistentes en su casa, pero son a veces mujeres que han llevado una vida pues, no muy buena. Digamos que han llevado una vida así un poco mala, son a veces mujeres muy atractivas, ¿no? Todo hay que decirlo. ¿Y esto qué provoca? Pues claro, ya tenemos a Landa, ya nos estamos imaginando al personaje de Alfredo Landa observando a estas señoras en casa, limpiando, o comprando, o lo que sea, y un poco obsesionado, ¿no? De manera que la fantasía de Alfredo Landa está ahí continua, imaginándose que a lo mejor que puede estar o no puede estar con estas señoras, pero claro, él cuando se lo imagina, al final lo que sucede es algo también muy visual, ¿no? Si no me equivoco, es que pues él se imagina que va a estar con esas chicas, pero realmente lo que sucede es que su mujer se vuelve a quedar embarazada. Una y otra vez, ¿no? Y claro, esto nos lleva, yo creo, a una escena que a mí me encanta, que esto no sé si lo comenté con Miguel, que es un homenaje a Alfred Hitchcock total. O sea, hay una escena donde Alfredo Landa, visto que no para de tener hijos y eso no le lleva a nada sano para él, pues va a comprar la píldora a la farmacia. Que tú dices, bueno, pues esto Summers lo va a rodar así. No, está rodado como si fuera Hitchcock. Una planificación de película de suspense, el tío fuera en la esquina, mira la puerta que se abre, que se cierra, entra la señora al carrito, no sé qué. O sea, es una maravilla de escena, es una secuencia de Hitchcock insertada en una película de Summers, ¿no? Bueno, pues esto al final acaba como tiene que acabar. Por cierto, cada vez que él se imagina con cualquiera de estas chicas, pues vemos, no se ve nada porque estamos en el año 67, por supuesto, pero sí es muy metafórico, muy visual. Vemos cómo las olas rompen en la costa, ¿no? La espuma salta ahí contra las rocas y tal. Y nada, pues en la última escena pasa algo muy curioso, muy visual también, que después repetirá Summers en la siguiente película, y es que rompe la cuarta pared y está preguntando... Cuando su mujer tiene los trillizos, porque en el último embarazo tiene trillizos, la cámara se le pregunta directamente a cámara a Alfredo Landa qué piensa de todo esto, ¿no? ¿Cómo se siente? Y el insulto que profiere queda oculto o se difumina en el sonido de ambiente, ¿no? Entonces, de nuevo, aunque es una comedia divertida y tal, de nuevo, pues aquí parece que la familia y los hijos para Summers actúan como una condena, ¿no? Como una condena de la que además es incapaz de escapar, porque tiene la tentación, pero nunca se atreve a dar el salto, ¿no? Esta rotura de la cuarta pared nos lleva a la siguiente película, que de nuevo repite con Alfredo Landa, que es en el 68. Y esta película, solamente por la secuencia de arranque, yo creo que ya merece la pena, porque es una secuencia de arranque sin créditos. O sea, no hay créditos, no hay nada que leer.
Es decir, estamos en una iglesia donde hay una boda y el monaguillo pues va diciendo, y el cura van diciendo los invitados o la gente que hay, y resulta que todo el equipo de la película son los invitados que hay en la iglesia presenciando esa boda, ¿no? O sea, que es una cosa muy original. Aquí Alfredo Landa, como no podría ser de otra manera, pues se imagina también su vida con otras mujeres, ¿no? Bueno, pues es una sucesión de escenas más o menos divertidas, con cierto humor negro, que se potencia al final, porque al final vemos a Alfredo Landa que termina, aquí sí, termina enrollado pues, con una señora que se ha quedado viuda y tal, pero resulta que está enrollado en el cementerio donde está enterrado el marido de esta señora, ¿no? Y en ese momento, pues cuando está él dándole un beso apasionado, cortamos a la tumba del marido de la señora, donde está una foto de ese señor, por supuesto, que dice algo así como: estas cosas me descomponen. Final de la película. O sea, es brillante. Y el mensaje, de nuevo, parece que no puede haber felicidad, porque aunque el personaje de Landa esté con otra, sabemos que al final eso no va a ir a ningún sitio. Entonces parece que no hay posible final feliz para Summers, salvo en el cine, porque curiosamente en esta última escena aparece el propio Summers y su equipo cambiando de película. Con lo cual, no sé si eso para Summers podría ser que, vale, eso no da la felicidad, pero el cine sí, siempre nos queda el cine, o siempre nos queda el cine para salir de esta vida de opresión o de angustia o de cosas que no llevan a ningún lado, ¿no? Bueno, esto es en el año 68, y en el año 69 Summers hace algo inclasificable también, porque esto es inclasificable, al tiempo que brillante, al menos por momentos. Es tan inclasificable que desde luego es irregular, pero hay momentos absolutamente memorables, ¿no? Es un documental o especie de documental o falso documental, no sé muy bien cómo, o un poco de todo, que es Urtain, el rey de la selva, o algo así, que es del año 69. Y es la película que va a cerrar un poco esta segunda fase que les comentaba al principio. Aparentemente tenemos a Urtain, ¿verdad?, que es el boxeador, y la película pues va un poco a girar en torno a una entrevista a Urtain, al boxeo. Va a haber periodistas deportivos, porque aquí, ojo, va a aparecer José María García en el año 69, es decir, José María García con pelo, pero el mismo tono de voz. Haciéndole preguntas a Urtain y cuestionando su calidad, ¿no? Cuestionando su calidad porque, bueno, decían que Urtain solamente se enfrentaba, por lo menos en una época, a paquetes, ¿no? O a gente muy fácil, o a boxeadores que no eran de altura, pero que, sin embargo, le estaban creando cierta fama, ¿no? Pues todo esto lo hace García con un tono muy García, como muy incluso preparado, parece, porque hay algún momento parece que él suelta una pregunta súper hostil contra Urtain, y parece que se está riendo, o sea, la suelta como muy serio, muy García, y de repente vemos de refilón que parece que es consciente él mismo del teatro que está haciendo, ¿no? Sale fumando, por supuesto, año 69, García fumando y tal. Después sale Paulino Uzkundun, que ya había salido en Juguetes Rotos, hablando mal de Urtain. Es decir, es un documental que no se podría hacer hoy, porque ¿quién iba a permitir hacer un documental sobre su persona donde no van a hablar bien de ti? Eso Amazon Prime no lo va a hacer con ninguno de los documentales que hace, o Netflix. Esto es una cosa súper curiosa. También habla, por ejemplo, del boxeo callejero, ¿no? De niños que llegan al boxeo callejero, que es algo súper duro, ¿no? Niños pegándose. O sea, y además lo muestra como si fuera un espectáculo para toda la familia. O sea, que esto es durillo, es una cosa... Porque en parte yo creo que este documental es la excusa de Summers para hablar de nosotros, o hablar de cómo él ve al ser humano, o hablar de cómo ve a la especie humana, y ya les adelanto que no la ve nada bien, no la ve nada bien. Hay un momento absolutamente deslumbrante donde aparece a cámara un señor que dice: el ser humano es el más maravilloso del mundo. Siguiente plano, fusilamientos reales en no sé qué guerra, pero fusilamientos reales. Y tú dices, bueno, ahora dice, frente a la violencia siempre nos quedará la inteligencia. Corte A, el hongo de la bomba atómica. Después aparecen niños describiendo la guerra, que los niños siempre dicen la verdad, o parece que dicen la verdad, o lo que ellos piensan que es verdad, ¿no? Y le preguntan, ¿cuándo se acaba una guerra?
Y el niño responde, pues cuando están todos muertos o quedan poquitos. Bueno, es de un nihilismo, desencanto, es realista. Yo creo que las imágenes son muchas de documental, las que utiliza, pero hay muchísimo humor negro, que esa es otra de las constantes de Summers, ¿no? Y bueno, es inclasificable. Yo no sé si esto se podría ni siquiera editar hoy o pasar en alguna televisión. Como cosa curiosa, Teo Escamilla era segundo operador. Y con esto acabamos la segunda etapa y llegamos a la tercera, una etapa tercera marcada por el mayor éxito en la carrera de Summers, una película pues yo creo que ha visto más de una generación o toda una generación. Es una película mítica que estuvo en los cines pues más de un año. Como dijo Miguel, pues no sé dónde había recaudado más que El Padrino. Un éxito bestial, Adiós cigüeña adiós, que siendo una película, en teoría, donde los protagonistas son los niños y hay aventuritas y está muy bien, es muy divertida, es muy entretenida, pero toca temas delicados, que son temas en los que Summers yo creo que se siente cómodo, ¿no? Pues la muerte está presente, aunque sean temas oníricos, o la religión, el sexo, el amor. De esto hablará mucho mejor que yo Miguel Olid después. Miguel Olid. Enrique Colmena, perdón, después en la siguiente conferencia. Pero bueno, lo que me gusta mucho de esta película, de Adiós cigüeña adiós, es que bueno, va de unos niños, adolescentes, entonces hay una parejita, claro, que se gustan y tal, y ella se queda embarazada. Entonces los niños y la pandilla deciden que se lo van a ocultar a los padres. Van a tener el hijo entre todos, lo van a ocultar, que no esté embarazada, y van a lograrlo. Es su objetivo, ¿no? Claro, esto es un objetivo delicado, ¿no? Empezando por cómo se queda embarazada ella, que eso sería otro tema a analizar y que no se podría hacer hoy en una película, porque es una escena en que están ellos dos juntos y ella se resiste, le dice no, 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 y él sí, sí, un poco, y sí. Y sí, que se queda embarazada y bueno, y es divertidísima. La última media hora, últimos 45 minutos, diría que es hasta, para mí es como muy Steven Spielberg. O sea, es muy dinámica, muy divertida, hay mucho humor, dentro de los temas delicados que son, claro. Pero aquí el objetivo no es encontrar un tesoro, como en los Goonies, o no es llevar al extraterrestre de vuelta a su casa. Aquí el objetivo es ocultar a los padres pues, ese embarazo y tenerlo entre todos ellos. Y está muy bien, es muy divertido y además nos lleva, yo creo que nos lleva a un final muy optimista, muy luminoso, porque demuestran que se puede ser feliz teniendo un hijo. Pero esto tiene un truco. El truco es que para ser feliz tienen que estar los padres y los amigos. Ahí sí entra la felicidad en el mundo de Summers. Si fuese solamente los padres y el hijo, pues igual no. Pero aquí en ese mundo, pues sí, entra la felicidad. Y bueno, es una película muy divertida, a pesar, ya digo, de esos temas que toca. Tiene tanto éxito, claro, que tiene una secuela que es absolutamente despreciable y todo lo que sale bien en Adiós cigüeña adiós aquí sale mal. Yo ya no sé si fue cuestión de lo que era divertido, aquí es aburrido. En fin, es una película de la que tengo poquísimo que decir, porque me parece que incluso yo creo que Summers se daría cuenta de que ya no tenía nada más que decir. Porque la siguiente película sí es mucho más interesante. Es una película del 75, que es Ya soy mujer, donde Summers regresa a esos temas que le apasionan, ¿no? Y que después Enrique ya os contará con detalle. Y tiene escenas, eso sí, esta película, Ya soy mujer, que supongo que hoy las vemos muy diferentes a como se veía en aquella época, porque tenemos escenas donde hay dos amigas que a la salida del colegio, estamos hablando de niñas a lo mejor de 14, 15 años, juegan a pasearse delante de unos obreros, creo que son, para ver cómo reaccionan. Y todo esto con una música divertida, ¿no? O que incita a la diversión por parte del espectador. Esto hoy se vería rarísimo. Vamos, esto no te lo emiten en una televisión. ¿Ya? Y después tiene otra terrible, una peor, porque es una escena muy creepy, muy tal, donde el padre de una amiga trata de seducir a la otra niña, ¿no? Entre seducir y forzarla, ¿no? Es una película que tiene un final pues, más pesimista, termina con la protagonista llorando porque ya es mujer, ¿no? Ya es mujer, con todo lo que eso conlleva. Todo esto es una historia de amor o de enamoramiento de esta chica con un cura
En fin, es una película, a pesar de todo, que yo creo que tiene muchos puntos de interés y que nos hace olvidar El niño es nuestro, ¿no? La que hace al siguiente año, a mí las veo casi como un díptico, porque si la otra es desde el punto de vista de la mujer, como El despertar de la sexualidad, aquí es desde un chico. Ayer era una chica, que es un chico, la película es Mi primer pecado, y donde se repiten actores también, vemos varios actores de El niño es nuestro que vuelven a salir, pero aquí ya no tiene ese tono lúdico, sino que es un tono un poquito más dramático. Y tiene un final, no sé si forzado, porque tiene un final muy amargo. Si uno deja de ver la película un minuto antes del final, pues dices, ostras, qué gran final, qué amargo, Summers sigue en su línea, porque digamos que el chico se enamora de una mujer que ha ejercido la prostitución, pero lo ha dejado porque hay un cliente que le ha puesto un piso, no sé cuál, y este chico joven, 14, 15, 16 años, se enamora de ella y la mujer lo rechaza siempre, ¿no? Hasta que el chico vuelve a ella con dinero. Y tú dices, ostras, qué final más amargo, ahora sí lo va a aceptar, pero ella no lo acepta porque le dice que está enamorado. En fin, es un final un poco, no sé, yo siempre lo he visto un poquito forzado porque si corta 30 segundos antes dices, uff, qué duro, y te vas con ese sabor a casa, ¿no? Pero bueno, son dos películas muy interesantes, tanto esta como la anterior, porque vuelven a esos temas de Summers tan recurrentes y que le interesan. Lo que hace después es una cosa pues inclasificable y mala, porque esto es tremendo, a mí no me gusta nada, es El sexo ataca, primera jornada, año 79, Typical están por ahí, se supone que es de humor, pero hace poca gracia, y yo creo que Summers se da cuenta y esto nos lleva a la cuarta etapa. La cuarta etapa, que empieza con Ángeles Gordos, que es lo que decía al principio de la charla, ¿no? Es algo completamente diferente a lo que ha hecho antes. De repente aquí Summers quiere rodar en inglés, rodar en Nueva York, en escenarios naturales, una historia romántica entre gordos. Para mí lo mejor de esta película son los exteriores, esos interiores tan realistas. El realismo nunca lo pierde Summers, que eso siempre es una marca constante. Sus películas, yo creo que sean mejores o sean peores, a él le interesa la ficción porque quiere intentar mostrar la realidad. Si no hay realidad, a él no le interesa la ficción. Es totalmente diferente a otros directores, igualmente buenos, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, ahora en Tarantino. A él no le interesa nada la realidad, le interesa otra cosa, la ficción por la ficción. De hecho, mata a Hitler en una de sus películas, o sea, la realidad se la pasa por el forro. Summers le interesa mucho la realidad, ¿no? La textura en sus películas, la textura documental incluso, ¿no? En las películas que no son documentales, a veces hay escenas que parecen de documentales, ¿no? Hay alguna película como Alfredo Landa que creo que va a un partido del Real Madrid, de repente tenemos ahí una escena que parece de documental insertada en la película, ¿no? Bueno, pues Ángeles Gordos es una visión más optimista, más tal, pero yo creo que es un intento fallido de recrear la clásica comedia americana, aunque tiene muchísimo valor que trate de hacer algo diferente a esas alturas de su vida. Esto nos lleva, de repente, un fracaso, pues le lleva al mega éxito que es La cámara oculta, que es lo que yo primero recuerdo de pequeño de Summers, que son bromas, son básicamente Inocente, los que veíamos la televisión, pues Inocente, pero grabado con cámaras de cine, en la calle, con ganchos, presentado por el propio Summers, con sus cómplices, con sus colaboradores. Son dos películas que se estrenan en el 82. En la segunda salía José Le doblando a los políticos, salían los políticos en el Congreso de los Diputados y José Le doblándolo. En fin, mega éxitos, pero que no dejan de ser realmente programas de televisión proyectados en una pantalla de cine. Aprovechando que en ese año pues nuestra televisión no sabía lo que eran los programas de bromas o de inocentadas, ¿no? Entonces él se adelanta a eso y tiene mucho éxito. Esto nos lleva al 84, a La Biblia en pasta, que es otra película que yo recuerdo los trailers de pequeño y tal, que creo que pretende ser una especie de La loca historia del mundo de Mel Brooks, con la vida de Brian, de los Monty Python, pero claro, ni se le acerca, ¿no? Le sale una cosa bastante fallida, con gags demasiado largos, sin demasiada gracia. Se ve a Summers fuera de su terreno, ¿no? Y después hace Todo el mundo demasiado, que me he saltado, creo, que es el cierre de la trilogía de La cámara oculta, y además que él se jacta en cámara, porque a él le gusta salir de vez en cuando, a veces sale en alguna de sus películas disfrazado,
pero aquí sale como él mismo, rodando, como el director, jactándose de que va a rodar todo el mundo demasiado porque todo el mundo hace trilogías. Está la Guerra de las Galaxias, que en esa época, o Star Wars, que en esa época pues acaba con el Retorno del Jedi, la trilogía más famosa, ¿no? Y él va a hacer su trilogía y la cierra pues con todo el mundo demasiado. Pero en el 86 nos llega quizá la película más interesante de esta década, y digo más interesante porque vuelve un poquito a sus orígenes, vuelve al blanco y negro. Es una película que se divide en dos tiempos, en el tiempo presente, con el propio Summers, que sale de personaje, y una historia en el pasado, en blanco y negro, pues que a mí me lleva mucho a Del rosa al amarillo, ¿no? De nuevo, esos niños, ese chico, esa chica, que se miran, los niños, las miradas, el romanticismo, la música, hay mucha música, y es muy bonito. Además es una película que empieza un poco rara, no sabe uno muy bien lo que está viendo. Aparece David Summers, por cierto, porque Summers hace de Summers, y entonces sale su familia, sale David Summers con la guitarra ahí haciendo algo. Pero cuando la película se mete en la historia del pasado, la verdad es que nos lleva, yo creo que al mejor Summers. Y yo creo que en el 86 Summers nos ofrece aquí, o nos recuerda, toda su primera época, ¿no? Y esto yo creo que es el comienzo de su quinta y última etapa, ¿no? Me hace falta un bigote, que por supuesto es un fracaso, creo que fue un fracaso, porque no es una película pues, comercial ni nada porque se le parezca, pero claro, Summers, esto también lo contará Miguel, creo, en una de las mesas redondas que hay el fin de semana, ¿no? El binomio éxito-fracaso, pues le lleva a sus últimas dos películas, que son dos películas con Los hombres G, Sufre Mamón del 87 y Suéltate el pelo del 88, que son dos películas que yo recuerdo, bueno, pues la crítica en general las pone a caer de un burro, y hombre, yo no voy a decir aquí, ni mucho menos, que son grandes películas. Pero teniendo en cuenta lo que tenemos hoy día, como grandes estrenos o películas nominadas a los Oscar hoy día, por ejemplo, que hay películas que nominan a 8 y 9 Oscar, y tú dices, pero vamos a ver. Pues oye, son películas que son vehículos para un grupo musical y que gozaron de cierto éxito, o de bastante éxito, sobre todo la primera, en su momento, ¿no? Y además acaba, Suéltate el pelo, que es la última película que dirige Summers. No sé si esto lo comenté en el documental, Miguel. Acaba con un plano que yo no sé si Summers lo haría con esa intención, igual no. Pero claro, Summers siempre, digamos que la crítica lo machaca un poco en esta última época, lo deja un poquito de lado. Yo creo que queda un poco fuera de la movida de los 80, de esta movida cultural, de Almodóvar, o sea, él es como alguien rancio del pasado, ¿no? O lo ven así. Y acaba con David Summers pegando un corte de manga que se congela la imagen ahí, ¿no? Y es como, yo por lo menos lo veo como Summers diciendo, ¿ah, sí? Pues aquí tenéis para vosotros. Repartiros el corte como queráis. Bueno, no sé si es así o no, pero bueno, es un poco lo que yo veo de Summers. Y si os parece, para terminar, como todavía me quedan unos minutillos, os voy a leer lo que iba a ser un prólogo que no voy a escribir, de un libro que no voy a escribir, pero que fue algo que escribí el año pasado después de revisar toda la filmografía de Summers, y que, bueno, son cosas que he comentado ahora ya, pero creo que puede ser curioso, ¿no? Se llamaba como Summers, la realidad sobre la ficción. El cine del director y guionista sevillano Manuel Summers, o Manolo Summers, se mueve en territorios aparentemente distantes, inconexos, pero sin embargo relacionados entre sí, de manera inevitable, por muy paradójica que esta afirmación pueda parecer. Aunque arranca en su primera época, en los años 60, con obras con frescura, que tienen frescura, que tienen calidad, que obtienen premios, como vimos antes, en San Sebastián, en Cannes, lo cierto es que su carrera cinematográfica se despide, avanzada la década de los 80, con películas comerciales y con una muy pobre apreciación crítica. 3 décadas, 20 películas y un arco que parecería llevarnos de la visión del esforzado artista al director con clara motivación comercial. Y esta podría ser la evolución del título de la conferencia, ¿no? ¿Estaríamos, pues, ante un ejemplo más del creador que sacrifica sus principios por una filmografía de corte más práctico y rentable? Podría ser, desde luego. Pero también es cierto que en todas y cada una de las películas hay rastro de unas preocupaciones comunes, unas temáticas que se prolongan de obra a obra y unos rasgos que terminan definiendo la personalidad única de un creador anárquico, sí, pero consciente de lo que desea contar, ya sea a través del drama, la comedia, el documental o incluso lo musical. De lo que quiere contar y de lo que quiere criticar,
precisaríamos, siempre con el humor acechando en la escena como ese gato sigiloso presto en cualquier momento para saltar sobre su presa. Las 3 décadas que comprenden la filmografía se definen por la brillantez de los 60, la irregularidad de los 70 y los desconcertantes 80, a través de unas películas donde prima el ferviente deseo de capturar la realidad, por hacer que fragmentos de vida pueblen el celuloide y lleguen así al espectador. Casi siempre a través de la ficción, de historias personales donde florecen temáticas de las que hablará Enrique Colmena después, pues el amor, la represión, la libertad, las relaciones de pareja, el fracaso, el sexo, la muerte, etcétera, etcétera. Y todo con una estética y forma de rodar que favorece y busca dar un aspecto lo más real posible, siempre alejado del artificio, siempre atento a ofrecer un sendero original, tal vez inapropiado, según la narrativa tradicional, o las características estéticas tradicionales, pero capaz de bordear los límites de la censura, ir más allá y salir indemne. El mejor cine de Summers queda eclipsado por sus últimos éxitos, la trilogía de la cámara oculta y el binomio de despedida a mayor gloria de los hombres G. Por esto, precisamente, sorprende aún más cuando uno indaga en sus inicios, aunque también acierta a ver algunos elementos comunes a lo largo de toda la filmografía, como comentaba, ¿no? En cualquier caso, siempre anárquico, irreverente y sorprendente. Que la calidad de su mejor cine resiste el paso del tiempo es un hecho incontestable. Del rosa al amarillo sigue resultando extraordinaria. La niña de luto es una joya original, crítica y potente. El juego de la oca desconcierta y apasiona a partes iguales. Y Juguetes rotos es un puñetazo en el estómago que la memoria retiene, incapaz de olvidar esas pequeñas historias trágicas y reales de antiguos héroes en blanco y negro. Se podría decir que Summers es inclasificable por su resistencia a seguir corrientes fílmicas, aunque adopte algunas de ellas, su continua voluntad de romper algunos códigos y su deseo de buscar el humor hasta en los sitios más discutibles. Estamos ante un director que se preocupa por igual de captar la realidad que de generar historias de ficción y, en el mejor de los casos, logra películas brillantes. Sin embargo, los años han hecho su trabajo y han ocultado sus mejores trabajos bajo el éxito de sus últimas películas, muy alejadas del valor artístico de las primeras. Aunque después de todo no deja de albergar cierta coherencia, ya que no parece lógico que alguien que busca con denuedo la captura de la realidad en sus historias de ficción se decante por rodar la realidad con pequeñas historias impostadas o incluso recrear la vida de su propio hijo y banda musical en líneas narrativas que formarían parte de un universo paralelo. Lo único cierto es que este último tramo de su carrera, en el que también se incluyen rarezas como Ángeles gordos o Me hace falta un bigote, ayuda a enterrar y difuminar el recuerdo de su potente arranque de la década de los 60 y que ya en el inicio de los 70 conduce a su mayor éxito comercial con Adiós cigüeña, adiós. Película que permanece en los cines españoles durante un año, como hemos dicho, y que generaría una secuela olvidable. Pero superada esta bruma que dificulta la visión del pasado, cuando uno se acerca a las primeras obras de Summers, contempla películas con personalidad, con la rigurosa firma de un verdadero autor, con estilo, pero al mismo tiempo alguien que lucha contra ese estilo, que busca no repetirse, que trata de ser original y rompedor, que lucha en definitiva contra reglas y normas establecidas, vengan de donde vengan, y ofrece, en general, a pesar del humor, una visión ciertamente pesimista de la vida, aunque eso no le impida a menudo reírse de ella, de la propia vida y de la propia muerte. La ficción tiene una inevitable capacidad de seducción, pero para Summers esa ficción no ofrece todo su potencial, sino es acompañada de la realidad que ofrecen los personajes reales, la textura cercana al documental y el intento de capturar esos momentos e imágenes de la vida cotidiana que no puede reproducir la ficción con la misma verosimilitud, pero como la propia vida, su ficción es a veces anárquica, sorprendente, oscura y nos lleva a territorios contradictorios y revolucionarios. Y ahí precisamente reside su fuerza. Ahí reside su visión como cineasta. Ahí reside su talento, su originalidad y su capacidad para seguir sorprendiendo 60 años después de su ópera prima. Ópera prima que yo no me perdería el próximo 29 de enero, que es cuando se proyecta aquí Del rosa al amarillo, que es una película, para el que no la haya visto, pues fascinante. Y esto es todo lo que tengo que decir de Manolo Summers.
Sí, claro, por supuesto. Si alguien quiere preguntar algún aspecto, alguna cuestión sobre Summers, películas. Sí, sí. Lo primero es darte las gracias porque he disfrutado muchísimo, ha sido fascinante tu trabajo. Gracias de nuevo. Me ha parecido siempre de Summers, incluso en su etapa más comercial, que tenía como cierta clarividencia lorquiana de lo que iba a irse transformando la sociedad. En Ángeles Gordos veo como lo que va a ser el precursor de las redes sociales, las falsas apariencias, el miedo a demostrar quién se es realmente, ¿no? Y en estas películas de los hombres G veo efectivamente lo que iba a derivar el consumo de entretenimiento, que por cierto llegó muy top a lo que es la publicidad porque Summers las presentó en el 1, 2, 3, que era lo más grande que había en esa época. ¿Qué me puedes decir al respecto, por favor? Oye, ahora que dices lo del 1, 2, 3, antes de responderte, a veces, eso lo comentaba antes ¿con quién lo comentaba? Con alguien, no sé. Sí, no, lo del 1, 2, 3 me ha recordado lo de Summers, por ejemplo, cuando se ancla en esta última época a las películas de los hombres G, a la cámara oculta, que es un poco, lo aleja de su cine más apreciable, su cine más artístico, y uno se pregunta por qué, y se le critica, ¿no? Pero ¿cómo puedes criticar a alguien que tiene éxito y que quiere repetir el éxito? Porque siempre me acuerdo, has dicho el 1, 2, 3, de Chicho Ibáñez Serrador, que tiene 2 obras maestras del cine de terror, como La Residencia, como ¿Quién puede matar a un niño? Y uno dice, joder, ¿por qué no hizo más cine Chicho Ibáñez Serrador? Pues no hizo más cine porque llegó el 1, 2, 3 e hizo feliz a muchísima gente todos los viernes por la noche en televisión española. Y el éxito le hizo seguir haciendo el 1, 2, 3, pues casi, no sé, pues eternamente, en los 70, en los 80, y no sé si en los 90, y algún revival que tuvo. Y por un lado es una pena, porque tú dices, joder, pues podría haber hecho más, pero ¿cómo puedes criticar que alguien... O sea, es humano, creo que es lo más humano del mundo, ¿no? Caer en esa tentación. Y lo que dices, pues puede ser, sí, sin duda. Tanto Ángeles Gordos como La cámara oculta, ojo, porque después, ahora a lo mejor no tanto, pero hubo una época en los 90 o en los 2000 que es que eran programas de chistes o de bromas todo el rato. Bueno, a ver, Canal Sur Televisión, no sé si lo tiene todavía, pero el año pasado, hace 2 años, todavía tenía programas de cámara oculta gastándole bromas a famosos, ¿no? Eran gente famosa de la cadena o cantantes y tal. Y eso lo hizo Summers en este país cuando nadie lo hacía en este país. Fuera supongo que sí, claro, pero aquí no, y él lo hizo, él lo trajo, ¿no? Y después ha imitado hasta la saciedad. Él tuvo la suerte de hacerlo en salas de cine, que supongo que le reportaría bastantes beneficios. Y después, sí, yo creo que, claro, en cierto modo lo podemos ver como un precursor. Y es una pena que tuviera éxito, porque igual si hubiese pinchado la de La cámara oculta, pues hubiera hecho antes la de El bigote, o hubiera hecho algo como La niña de luto, o algo como El juego de la oca. Yo supongo que su carrera viene un poco marcada por las etapas, las 5 etapas que he comentado, viene marcada un poco por eso, por la reacción que él toma, ya sea con éxitos o con fracasos, ¿no? Tiene un éxito, pues haces 4 seguidas o 5 seguidas que crees que van a ser un éxito. ¿Que tienes un fracaso? Pues haces algo completamente diferente. Haces Urtime, que es una marcianada absoluta, pues hago, oye, una película comercial, dentro de lo que, hablando de Summers, es comercial, pero de lo más comercial y más para todos los públicos, que es el Adiós cigüeña, adiós, ¿no? Haces Juguetes rotos, que es demoledora y te machaca. Oye, pues llamo a Alfredo Landa y hago lo que es aparentemente una comedieta, pero que tiene también su historia, ¿no? Entonces, toda esa evolución la va marcando el éxito, el fracaso a lo largo de su carrera. Sí. Muchas gracias, Paco. Gracias. Solamente un apunte. En algún momento te he oído un adjetivo que no me cuadra en absoluto. Has dicho, es muy anárquico. Summers no era nada anárquico, necesitaba mesas enteras para colocar toda la película y la tenía perfectamente en storyboard. Y si hay alguna entrevista de Tote Trenas, que es su director de fotografía, y dice, no filmábamos nada que él no tuviera dibujado previamente. Si hacía falta, se quedaba sin comer y dejaba el storyboard encima de la mesa antes de que siguiéramos rodando. Entonces, me resulta llamativo que le pongas anárquico cuando a mí me parece maravilloso, claro, que lo tenga todo dibujado. Igual, sí, anárquico desde el punto de vista del espectador. Seguramente es como tú dices, lo tendría todo planificado,
Pero claro, yo por ejemplo en el juego de la oca estoy viendo una escena donde un señor mira a una señora así y es una película rollo serio, como esos Shadows, ¿no? De Casavetes, y de repente el tipo le salen 2 colmillos y me refiero a ese tipo de cambios bruscos. Que el lenguaje no es lineal, sino que hay metáforas y metonimias en medio. Sí, exactamente, pero que para mí me sorprenden como espectador, y yo no sé si el espectador del 64 se quedaría tieso cuando veía esas cosas, diciendo, bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Uno Seguro. descoloca, ¿no? Que eso seguramente, como dices, él lo tenía dibujado, lo tenía planificado, y consciente además del impacto que iba a tener o de la reacción que podía tener, con lo cual... Era absolutamente deliberado. Qué bien, pues dice mucho en su favor eso. Si alguien tiene alguna cuestión más... Sí, ahora que has citado el juego de la oca, cuando has comentado lo de que es una película que renuncia a la libertad, renuncia al amor, y que él es la historia de un hombre que tiene una historia, o sea, está casado con un niño y tiene una historia romántica con una compañera de trabajo. Claro, hay que tener en cuenta que esa película es que la censura le impidió desde el primer momento que él, el personaje, se fuera con su amante. O sea, era implanteable. O sea, de hecho estaba muy marcado eso en guión y no podían consentir bajo ningún concepto. Entonces él, digamos, ese final, no sé si él lo hubiera hecho... Él y Pilar Miró lo hubieran hecho voluntariamente, pero estaba muy condicionado por la censura y él tenía que volver con su mujer. De todas formas, es un final que a mí me encanta, porque es un final donde él queda atrapado en esa cárcel y que sigue un poco con la línea del mensaje pesimista. Bueno, pesimista no, sino tenía una parte positiva, una parte negativa en las anteriores películas, pero aquí es como tremendo, ¿no? A mí me pega el final ese que sea de Summers. No sé si sería forzado o no sería forzado por... Eso no lo sabemos, ¿no? Si sería el final original o tendría otra cosa pensada, pero bueno, a mí me gusta mucho cómo está. Pero claro, es una época en que igual no tiene otra posibilidad, claro. Y después has hablado de Juguetes Rotos. Bueno, como has comentado al final de tu conferencia, la podremos ver el de Rosa Amarillo el lunes 29, el lunes que viene. El 5 de febrero, La Niña de Luto. El 12 de febrero, Juguetes Rotos. Y el 19 de febrero, Adiós cigüeña, adiós. Todas a las 7 de la tarde. Y bueno, lo único que sacar es una invitación en la página web del CICUS. Pues yo no, si alguien no lo ha visto, Juguetes Rotos, porque igual del Rosa del Amarillo y La Niña de Luto sí es más fácil de ver porque se ha editado un Blu-ray con algunas de las películas ahí no está Juguetes Rotos, ¿no? No. Pero del Rosa del Amarillo y La Niña de Luto sí está en el Blu-ray recopilatorio con 4 o 5 películas de Summers. Pero Juguetes Rotos no, y es una película muy rara de ver y muy difícil de ver. Yo creo que no está ni en plataformas, ni por supuesto editada en DVD, ni Blu-ray, ni nada. O sea que es una ocasión única para poder verla. Y todas desde luego, si nos han visto, pero esa en particular por lo difícil que es verla. Sí. Pues muchas gracias a todos. Perdón. Pues con respecto a los límites del humor, que es algo que actualmente siempre está ahí a la palestra, todo el mundo comenta si el humor tiene que tener límites. Summers ya exploraba, jugaba muchísimo con eso, ¿no? Me gustaría que me comentaras. Y también, por otra parte, ese binomio que ha llegado a tener con Fernando Fernán Gómez, yo la vi primero, que también me ha parecido muy, muy fascinante. Pues a ver, los límites del humor. Summers, si siguiese vivo, ¿tú crees, Miguel Oriz, que podría hacer cine? Yo creo que lo habrían retirado, ¿no? Básicamente. Porque es alguien que busca un poco las costuras, siempre, o busca tocar las narices, o molestar, o incordiar, o eso se lo he escuchado a alguien también, no sé a quién. Pero es que es verdad. Ya sea en plena época de censura, que busca las cosquillas y con humor, ¿vale? O con dobles sentidos, o hay mucho sexo en sus películas de los 60, lo que pasa es que es un sexo figurado. Es como Hitchcock. En las películas de Hitchcock hay mucho sexo, pero claro, es metafórico, ¿no? El final de Con la muerte en los talones, por ejemplo. Todos hemos visto Con la muerte en los talones. El final es pornográfico, prácticamente. Entonces yo creo que es un tipo muy... no sé qué sería Summers en la época de Twitter, ¿no? O sea, lo habrían crucificado, no sé. Si hubiese habido Twitter en los 70, ¿no? En los 70, en los 80... Pues no sé. Porque, por ejemplo, la de los hombres G, que uno piensa que son películas inocuas,
Sí, pero no, porque hay alguna cosita así que tú dices, uy, esto hoy no lo habría metido aquí. Esa niña de 15 años que se quiere meter en la habitación con David Summers, o 16, ¿no? Bueno, hoy igual le ponen 19, o 20, o 25, no lo sé. Y hay cositas, ¿no? Aunque sea película de los hombres G, pues siempre pues hay religión. Hay un detallito de un cura, hay un detallito de sus cosas, ¿no? O sea que bueno, yo creo que daría para un libro, o para una conferencia, o para lo del humor, los límites del humor y hasta dónde lo lleva Summers, ¿no? ¿Y qué habría sido de Summers ahora? ¿Qué habría sido de Summers ahora? Que supongo que de eso se habla en cierto documental también, ¿no? ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Ya que... Bueno, en los lo que dicen otros, Ortega, por ejemplo, ha doblado algunos sketches de Summers, los ha sonorizado, los ha puesto, y en el combo este viene una entrevista donde él dice que Summers era humor blanco, que actualmente se hace con mucha más mala leche el humor, y que sí, dice que es mucho más ácido, que él es bastante respetuoso comparado con lo que ahora se hace de humor. Porque esa entrevista, ¿de qué año es? La de Ortega es para hacer el combo, es con motivo de la vale, del combo. Vale. Le hacen ahora la entrevista y cuenta que bueno, que es su ídolo, que como lo conoció, en fin, hace una serie de anécdotas y un perfil sobre él. Y dice que él hace humor blanco comparado con la mala leche que tienen los dibujantes ahora y el humor que se hace ahora. Solo que en ese momento, como está limitado por la censura, pues obviamente utiliza más la imaginación. De hecho, dice lo de, que supongo que lo dirá, lo de que sin censura es como torear sin toro, dice Summers. O sea que para él era estimulante la censura, creo yo. Sí, yo creo que sí. Hay una cosa que no he nombrado y que a mí no me agrada mucho de Summers, que eso lo sabe Miguel, y que tiene que ver con el humor también. Que es cuando, ¿en qué película era esto? ¿En Urtain puede ser? ¿O no? ¿En El sexo ataca? Cuando van haciendo una encuesta, van a un pueblo, El sexo ataca, ¿no? Y van a la gente más humilde, a la gente con menos cultura, y empiezan a preguntarle, ¿y qué es el himen? ¿Y qué es el clítoris? ¿Y qué es...? Y eso es incómodo de ver hoy. Eso es muy incómodo. Y tiene poca gracia, además. Y tiene poca gracia porque si después fuese a la puerta del colegio de abogados a preguntar lo mismo, pues igual me puedo reír, ¿no? Pero, y además es gente como muy humilde y gente, pues a lo mejor analfabeta. O sea, que parece que busca, en algún caso, el humor por ahí. Y por ahí el humor, la verdad es que no tiene mucha gracia. Sí. Ya. Sí. Sí. De todas formas, sería interesante ver la reacción que eso provocaba en la época. Porque igual la sala estaba partida de risa, igual, claro, puede ser. Sí. Vamos. Es que depende tanto el contexto, es que es todo. Nunca se puede... A ver, yo lo comento, pero claro, estamos en 2024 y no en el 78. Que claro, es una época que no tiene nada que ver. Lo vemos con ojos totalmente diferentes. Así que, sí. Sí, de todas maneras, del humor, mañana Fran Gematute, en su conferencia sobre el humor, aunque hablará del humor gráfico, pero yo creo que va a disertar mucho sobre el humor de Summers y sus características, ¿no? Y lo que tú decías de Yo la vi primero, de Fernando Fernán Gómez, yo creo que sobre esa película, al margen de lo que pueda contarnos ahora José Luis, sobre esa película quizás se comente el domingo, porque el domingo tenemos una mesa redonda donde vamos a abordar a Summers como actor, guionista y productor, y entonces en esa película es protagonista y es guionista. Pero yo creo que esa película, que es quizás de las mejores que hizo como actor y como guionista, se comentará. Sí, porque Summers además, no lo he dicho, pero es guionista, ¿no?, de casi todas sus películas, es director, es actor, sale disfrazado en algunas películas, no sé si era en La niña de luto, sale disfrazado de la abuela o de la madre en una ventana. ¿De Rosa al amarillo? Vale, Rosa al amarillo. En fin, que tiene un gusto por el espectáculo, ¿no? Y por el... muy curioso, ¿no? Es un tipo involucrado en
diferentes aspectos creativos, ¿no? Igual tiene que ver también que era dibujante, o sea, que dibujaba, ¿no? Eso supongo que también marca para un director de cine. Hay directores que no dibujan, que no hacen storyboards y tal, pero en su caso, pues sí, ¿no? Entonces me parece algo fantástico, sí, sí. Sí, pero no puede resistirse a salir en sus películas, ¿eh? No puede resistirse, sobre todo... Incluso... Incluso en las películas de cámara oculta, cuando hace de capitán, hay un gag que hace de capitán, o cuando hace de sí mismo, ¿no? Porque en la del bigote él hace de sí mismo, de Summers, ¿no? Y tal, o cuando presenta los gags de la cámara oculta, que también es el mismo, ¿no? O sea que ese gusanillo se ve que nunca se le fue. Muy bien, bueno, pues si no hay más preguntas, en 15 minutos aproximadamente, sí, seguimos con la siguiente conferencia que nos dará Enrique Cormenal sobre las constantes temáticas en el cine de Manolo Summers. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias por invitarme, Miguel. Gracias por venir a todos.